Bienvenidos a una nueva webinar del Grupo Iberley College. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Tania Folgueral Gutiérrez, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, abogada ejerciente e integrante del Departamento de Documentación de Iberley. Tania ha colaborado en la creación de la obra Custodia Compartida Paso a Paso, en la que se analizan las posturas jurisprudenciales para decidir sobre la custodia compartida de los hijos tras la ruptura de la pareja. Hoy nos hará un avance de todas las claves contenidas en la obra. Damos paso a Tania. Bueno, pues buenos días a todos. A través de este webinar vamos a intentar acercarnos a la más reciente postura adoptada por nuestros tribunales en aquellos supuestos en los que nos encontremos ante una solicitud de custodia compartida. Para ello nos centraremos en 5 grandes bloques, ofreciendo en primer lugar unas pequeñas pinceladas que nos permitan aproximarnos a la figura del divorcio, ya que normalmente va a ser esta situación la que conlleva la que nos enfrentemos a medidas referentes a la custodia de menores. Aunque si bien es cierto que podemos encontrarnos esta situación en otro tipo de procedimientos, como puede ser pues, medidas paterno-filiales para parejas no unidas por vínculo matrimonial o un procedimiento de modificación de medidas. En segundo lugar, haremos un repaso del principio conocido como interés superior del menor y que, como podremos comprobar a lo largo del webinar, se configura como principio estrella en lo que a toma de decisiones de guardia y custodia se refiere, ya sea para decantarse por la adopción de una custodia compartida o una custodia monoparental. En el tercer bloque ofreceremos el concepto de custodia compartida y cómo ha ido evolucionando esa figura en torno a su evolución legislativa. Y finalmente, en los bloques cuarto y quinto, nos vamos a centrar en analizar la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo respecto a los criterios que habrán de tomarse en consideración para la atribución de la custodia compartida, así como una breve exposición, ya en el punto quinto, de las tendencias seguidas por las audiencias provinciales en materia de atribución de guardia y custodia, con especial referencia a los supuestos de custodia compartida. Pues bien, el divorcio supone la disolución del vínculo matrimonial, nos permitirá volver a contraer nuevo matrimonio, extinguiéndose con los derechos, con él los derechos y obligaciones de los cónyuges, excepto lo relativo a los hijos, ¿vale? Dicho divorcio puede llevarse a cabo de mutuo acuerdo, solicitado por los dos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro, siempre que hayan pasado 3 meses desde la celebración del mismo e incorporando a la demanda un convenio regulador que, en lo que aquí nos interesa, podemos introducir la regulación de las medidas paterno-filiales que regirán entre los cónyuges para con los menores. Si bien dicho acuerdo siempre va a requerir de la aprobación judicial, ¿de acuerdo? En el otro extremo también podemos encontrarnos con el divorcio contencioso, en el que la parte que lo integra tendrá derecho a llevar a cabo una relación de las medidas definitivas que pretende que regulen los efectos del divorcio que se solicita y, entre ellas, y de nuevo, en lo que aquí nos interesa, las medidas relativas a la guardia y custodia de los menores, ¿vale? Bien, como hemos dicho al principio, es el interés superior del menor el principio fundamental que va a regir en materia de guardia y custodia. Centrándonos en este principio, encontramos un desarrollo y refuerzo del mismo en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en el cual nos encontramos que este principio debe ser considerado desde una triple vertiente. Perdón, que no estoy ni siquiera en la diapositiva que tengo que estar. Ahí está. En primer lugar, debe ser considerado como un derecho sustantivo que se refiere al derecho que tiene el menor de que sus intereses hayan sido evaluados. Un carácter interpretativo porque las disposiciones jurídicas deben ser interpretadas de manera que se adapten a las circunstancias concretas del menor. Y, por último, el principio relativo al interés del menor debe ser aplicado como norma de procedimiento en el sentido de que el interés debe constituir el criterio instrumental para la toma de esas decisiones en materia de custodia compartida. Ahora sí, toca esta diapositiva.
La Ley 8/2015, a la que hemos hecho referencia, estipula que los criterios para determinar y discernir cuál es ese interés del menor van a ser tanto el hecho de que se llegue a la conclusión de que con las medidas adoptadas se pueden satisfacer sus necesidades básicas, poniendo la toma de decisión en correlación con la consideración de los deseos y opiniones del menor, así como el hecho de que se trate de un entorno familiar adecuado. Y por último, buscar un entorno donde se le permita la perseveración de su identidad. Asimismo, esta Ley 8/2015 determina que los criterios generales que acabamos de mencionar deben ponderarse con una serie de características, las cuales van pues, desde la edad y madurez del menor a ponderar un entorno en el que se garantice su desarrollo en criterios de igualdad y no discriminación, ponderación también de los efectos que va a tener en el menor el transcurso del tiempo, la estabilidad en la toma de decisiones que se adopten y, como se indica, también se tendrá en cuenta cualquier otro elemento que en el supuesto concreto sea considerado pertinente en aras a ese principio superior en materia de guardia y custodia, ¿de acuerdo? Bien, pues precisamente es en ese análisis y aplicación de este principio analizado del interés superior del menor cuando nuestros tribunales han llegado a la conclusión de que en las decisiones relativas a guarda y custodia, el sistema de custodia compartida suele constituirse, en la mayoría de los casos, obviamente no siempre, pero suele constituirse como la medida más beneficiosa para los menores. Así, en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2014, encontramos que la Sala declara que el interés del menor va a residir en una aproximación del régimen de guardia y custodia al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial. De esta manera veremos que, como más adelante comprobaremos, se identifica con el modelo de guardia y custodia compartida, toda vez que, entre otras cosas, este modelo permite la involucración de ambos progenitores en el día a día del menor, si el caso concreto lo permite. En hilo con lo anterior, encontramos también la sentencia de 16 de febrero de 2015, que está refrendada por otras, como la de 13 de julio de 2017, a través de la que nuestro alto tribunal pone de relieve los aspectos más positivos de un sistema de guardia y custodia compartida, afirmando que con ella se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia, se evita el sentimiento de pérdida, no se cuestiona la idoneidad de los progenitores y se estimula la cooperación de los padres en beneficio de los menores, ¿de acuerdo? Es por ello que en palabras de la Sala, la custodia compartida, y lo veremos también más adelante, no debe ser considerada como una medida excepcional, ¿de acuerdo? Sino que al contrario, la custodia compartida, esta opción de guarda, debe ser considerado como el sistema normal e incluso deseable, ¿vale? Encontramos también que, como se afirma en la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2017, nos dice la Sala que se ha producido un cambio jurisprudencial y este cambio jurisprudencial está fundado en estudios psicológicos que aconsejan que la custodia compartida se considere como el sistema más razonable en aplicación de ese principio relativo al interés del menor, que es el que ha de regir en cualquier decisión que se adopte en materia de guarda y custodia. Vale, pues pasando ya a tratar de dar una definición de custodia compartida, hemos de decir que esta figura no se incorpora de manera explícita a nuestro ordenamiento jurídico hasta la reforma de la Ley 15/2005 de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, dando lugar a una nueva redacción del artículo 92 de nuestro Código Civil. En este sentido, es importante remarcar que, a pesar de la introducción de la figura de la guardia y custodia en nuestro ordenamiento jurídico,
el legislador poco nos dice respecto a la manera de articular de manera efectiva y real un sistema de guardia y custodia compartida, ¿de acuerdo? Sino que ha sido jurisprudencialmente como se han ido marcando las pautas sobre el desarrollo de esta institución, por lo que se hace necesario realizar un pormenorizado estudio de la jurisprudencia dictada por nuestro Alto Tribunal Supremo que nos permita conocer los tintes más realistas y más prácticos de su adopción. Así, en este bloque cuarto, lo que vamos a analizar son los diferentes pronunciamientos del Tribunal Supremo en esta materia y para ello lo vamos a dividir en 3 apartados diferenciados. En primer lugar, nos vamos a parar a analizar qué dicen las primeras sentencias que fueron dictadas por el Tribunal en materia de guarda y custodia compartida, para seguir en un segundo punto a referenciar cuáles son los criterios que, de acuerdo con la Sala, deben seguirse a la hora de adoptar esta institución y, por último, en el tercer apartado nos pararemos a hacer referencia a la postura que mantiene el Tribunal con respecto a determinados supuestos concretos que pueden plantearse en este tipo de decisiones. Pues bien, la primera sentencia en la que el Tribunal tiene la oportunidad de pronunciarse al respecto de la guarda y custodia compartida data de 28 de septiembre de 2009, a través de la que, si bien es cierto que el Tribunal deniega la adopción de este sistema de guarda y custodia, hace alusión a los 2 supuestos en los que esta medida podrá ser adoptada, ¿vale? Y nos dice la Sala, nos dice el Tribunal, que podrá serlo cuando sea pedida por ambos cónyuges o cuando, a pesar de no existir esta circunstancia, se acuerde para proteger el interés del menor de forma más eficaz. Así, del extracto concreto de esta sentencia, encontramos que refiere la Sala de nuestro Tribunal Supremo que la sentencia recurrida no ha establecido una guarda y custodia compartida y dice lo que se deduce de la no utilización del procedimiento establecido en el artículo 92, vigente en el momento de dictarse la sentencia de apelación, al que podría haberse acogido, y dice el Tribunal, dado el principio que funciona en los procesos relativos al interés del menor, de modo que, aunque no se haya pedido la medida, el Tribunal hubiera podido acordarla si ello hubiera beneficiado dicho interés. Pues bien, el 8 de octubre de ese mismo año, el Alto Tribunal vuelve a pronunciarse a este respecto, señalando aquellos elementos que deberán analizarse por los tribunales para determinar el interés del menor cuando existan discrepancias entre los progenitores, ¿vale? ¿Y cuáles son esos elementos? Pues bien, de acuerdo con los fundamentos jurídicos puestos de manifiesto en la sentencia, cuando existan discrepancias entre los progenitores, lo que habrá de analizar el juzgador será la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y en sus aptitudes personales, así como los deseos manifestados por los propios menores. También dice la Sala que habrá de tenerse en cuenta el número de hijos y el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos, así como la existencia de mutuo respeto en las relaciones personales y el resultado de los informes exigidos legalmente, así como cualquier otra circunstancia que permita a los menores una vida adecuada. En marzo de 2010 encontramos la primera sentencia en la que la Sala del Tribunal Supremo adopta un sistema de custodia compartida, ¿vale? En ella, la Sala rechaza los motivos que se tuvieron en cuenta en la sentencia recurrida, haciendo especial referencia a que estos criterios son criterios que no van a poder ser tenidos en cuenta a la hora de resolver en materia de guarda y custodia, ¿vale? La sentencia recurrida había tenido en cuenta, para denegarla, el término deslocalización, ¿de acuerdo? Y nos dice la Sala del Tribunal Supremo que esta circunstancia, ¿vale? La deslocalización no puede ser tenida en cuenta como criterio que determine un pronunciamiento en contra de la custodia compartida, toda vez que esa deslocalización es una de las consecuencias inherentes a este tipo de guarda. Por otro lado, también se había tenido en cuenta en la sentencia recurrida la actitud de la madre al abandonar el domicilio familiar, ¿vale?
Esta circunstancia obviamente podemos extrapolarla a la actitud de cualquiera de los progenitores y dice la Sala que esta actitud no podrá ser tenida en cuenta puesto que la guarda y custodia no puede configurarse como un premio o un castigo otorgado al progenitor que mejor comportamiento haya mantenido durante la crisis matrimonial, ¿de acuerdo? Sino que se trata de una decisión compleja en la que hay que poner en valor el interés del menor, ese interés superior sobre el que hemos estado argumentando anteriormente. Por último, en este bloque referido a las primeras sentencias por el Tribunal Supremo, traemos la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2011. ¿vale? En ella, el Alto Tribunal se pronuncia respecto de la valoración que debe realizar el juzgador de los informes técnicos a los que hace referencia el artículo 92.9 del Código Civil, es decir, de los dictámenes de los especialistas, señalando que en el caso de que figuren estos informes, el juez debe valorarlos para formarse su opinión sobre la conveniencia o no de que se adopte esta medida o bien cualquier otra en beneficio del menor. Así podemos concluir que la valoración de la prueba del informe de los servicios psicosociales debe ser asimilada a la de los peritos, aunque su naturaleza no esté totalmente equiparada al informe pericial, ¿de acuerdo? Este extremo es cierto que no se recoge en la sentencia que hemos hecho alusión, pero sí lo recoge la Sala en un pronunciamiento posterior de 2012, ¿vale? Bien, pasamos ya al segundo de los apartados en los que dividimos este cuarto bloque y en el que vamos a hacer explícita mención de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2013. Sentencia extremadamente importante en materia de guarda y custodia, toda vez que a través de ella la Sala fija doctrina en relación con la interpretación que debe hacerse de los artículos 92.5, punto 6 y punto 7 del Código Civil, señalando que la interpretación de estos artículos debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se debe tomar, que se acordará cuando concurran criterios a los que ya hemos hecho referencia en esta exposición, como son la práctica anterior de los progenitores en las relaciones con el menor y sus actitudes personales, los deseos manifestados por los menores, el número de hijos, etcétera, ¿de acuerdo? Pero lo que entendemos más importante de esta sentencia es que la Sala termina señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, ¿de acuerdo? Sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aunque en situaciones de crisis, siempre que ello, lógicamente, sea posible y en tanto en cuanto lo sea, ¿vale? Bueno, pues pasamos ya a analizar algunas cuestiones que se nos pueden plantear y cuya respuesta hemos encontrado en las diferentes sentencias del Tribunal Supremo. Así, puede planteársenos la duda sobre si es necesario que en la demanda en la que solicitemos la guarda y custodia compartida se adjunte, se acompañe un plan contradictorio. Y sí, constituye obligación la de que el solicitante de custodia compartida concrete la forma y contenido de su ejercicio. Esta conclusión es la que sacamos de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2015, en la que señala que obligación de los padres es no solo interesar este sistema de guarda bajo el principio de contradicción, sino concretar la forma y contenido de su ejercicio a través de un plan contradictorio ajustado a las necesidades y disponibilidad de las partes implicadas, ¿de acuerdo? Bien. También se nos puede plantear la duda respecto a si la mala relación entre los cónyuges fundamentaría la negación de la adopción de un sistema de guarda y custodia compartida.
Pues bien, esta circunstancia únicamente se constituirá como un obstáculo para la custodia compartida cuando sea relevante en lo que al principio del interés del menor se refiere, ¿de acuerdo? Es decir, no basta una afirmación genérica. Si bien sí que es cierto que se requiere para su adopción la existencia de un mínimo diálogo y mutuo respeto entre los progenitores. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2013 nos dice que la genérica afirmación "no tienen buenas relaciones" no ampara por sí misma una medida contraria a este régimen, ¿de acuerdo? Un régimen de custodia compartida, cuando no se precisa de qué manera dichas relaciones pueden resultar contrarias al interés de los menores. Respecto a la posibilidad de que la adopción de un sistema de guarda y custodia compartida excluya el establecimiento de una pensión de alimentos, si bien es cierto que alguna de las voces que se han pronunciado en contra de este sistema lo han hecho precisamente argumentando que algunos padres están interesados en este tipo de institución únicamente para evitar el pago de los alimentos que de otra forma tendrían que hacer cuando están bajo custodia de uno de los progenitores, lo cierto es que un sistema de custodia compartida no excluye en modo alguno el establecimiento de una pensión de alimentos a cargo de uno de los progenitores. Ahora bien, para que ello ocurra, se requiere que exista una diferencia sustancial y desproporcionada entre la masa salarial de uno de los progenitores con respecto al otro, o que nos encontremos ante una ausencia de salario o rendimiento alguno de alguno de ellos, ¿vale? Así, nos dice en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2016 que la custodia compartida no exime del pago de alimentos cuando exista desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges o, como en este caso, cuando la progenitora no percibe salario o rendimiento alguno. Y dice la Sala, ya que la cuantía de los alimentos será proporcional a las necesidades de quien los recibe, pero también al caudal o medio de quien los da. Bien, respecto a la posibilidad de que la corta edad de los hijos juegue en contra de la custodia compartida, el Supremo ha venido estableciendo que ninguna edad constituye un problema concreto, ¿de acuerdo?, sino que lo que habrá de ponderar son las circunstancias concretas en cada caso que examinemos, ¿vale?, las circunstancias del caso adoptar. Pronunciamientos a este respecto podemos encontrar, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2018. Bien, en la distribución que habrá de hacerse en los tiempos de estancia con cada uno de los progenitores, nuestro alto tribunal aboga por la flexibilidad y por el mutuo acuerdo, ¿vale? Así, la sentencia de 4 de marzo de 2017 establece que el reparto del tiempo se hará en principio atendiendo precisamente a principios, criterios de flexibilidad y al mutuo entendimiento entre los progenitores, ¿vale? En esta distribución de estancias no se requiere un reparto igualitario, ¿de acuerdo? Esta circunstancia se señala en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2019, en el que refiere en este sentido que el sistema de custodia compartida no conlleva un reparto igualitario de tiempo, sino que se pretende un reparto lo más equitativo posible, atemperado con la diversidad de las jornadas laborales de los progenitores. Bien, por su parte, la posibilidad de aplicar un sistema de guarda y custodia compartida en los casos en los que haya existido violencia de género, el alto tribunal ha venido estableciendo que ello constituye un claro obstáculo a la custodia compartida sin que sea requisito necesario siquiera la existencia de sentencia firme, ¿vale? Bien, pasamos ahora a la distancia de los domicilios y respecto a la distancia de los domicilios de los progenitores hemos de advertir que si esta distancia es lo suficientemente importante
como para alterar la vida normal del menor, dicha distancia sí que podrá erigirse como circunstancia que impida una guarda y custodia compartida, ¿vale? Así, la sentencia del Supremo de 1 de marzo de 2016 deniega la custodia compartida en atención a la distancia existente entre los domicilios de los progenitores, estableciendo que dicha distancia, que es Cádiz y Granada, no solo dificulta, sino que hace inviable la adopción del sistema de custodia compartida con estancias semanales, dada la distorsión que ello puede provocar y las alteraciones en el régimen de la vida del menor. Idéntica línea mantiene la Sala en la sentencia de 10 de enero de 2018 al denegar la custodia compartida, habida cuenta la distancia de 1000 kilómetros que separaba las relaciones del padre en Rentería y de la madre en Jerez de la Frontera. Además, de hecho, esta sentencia hace referencia a otras dictadas por la Sala, como la de 21 de diciembre de 2016, en la que también se deniega la custodia compartida al existir una distancia de 50 kilómetros entre los domicilios de los progenitores. Bien, pasamos al punto relativo a la atribución del uso y disfrute del domicilio familiar. Es un punto ya posiblemente uno de los más conflictivos en supuestos de guarda y custodia monoparental, por lo que dicha conflictividad en los sistemas de guarda y custodia compartida suele ser, si cabe, mayor. Si bien en este sentido nuestro Tribunal Supremo se ha manifestado en favor de llevar a cabo una aplicación analógica del párrafo segundo del artículo 96 del Código Civil, el cual permite al juez resolver lo que dentro del examen de las circunstancias de cada caso concreto estipule como procedente. Así, tal y como dice el Supremo en la sentencia de 24 de octubre de 2014, el juzgado debe llevar a cabo una labor de ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso, ¿vale? Ahora bien, en relación con la vivienda y sus consecuencias, resulta interesante poner de relieve que al acordar una medida de custodia compartida se elimina la posibilidad de que el tribunal establezca una adscripción indefinida de la vivienda familiar a los menores y al progenitor, pues la residencia ya no es única, ¿vale? Y tal circunstancia ocurre lógicamente como consecuencia de que los menores ya no residirán habitualmente en el domicilio que hasta ahora ha constituido el domicilio familiar, sino que con la periodicidad determinada en cada caso concreto habitarán en el domicilio de cada uno de los progenitores, no existiendo ya, por tanto, una residencia familiar, sino que van a existir dos. Por último, también nos parece interesante destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2019, dado que a través de ella la Sala se pronuncia en contra de la alternancia entre los progenitores con respecto a la vivienda familiar, toda vez que dice la Sala que dicha medida, lógicamente, constituirá en la mayoría de los casos, como ocurría en el caso de autos, una incompatibilidad con la capacidad económica de los progenitores. Bien, por último, debemos poner de manifiesto que la concesión de un régimen de custodia en un momento concreto no obsta su posterior revisión y cambio cuando existen circunstancias que propician un régimen de custodia distinto. Para ello, se requiere que exista un cambio cierto en las circunstancias que dieron lugar a la medida que pretende ser modificada, sin que sea necesario, y mucho ojo con esto, que dicho cambio sea sustancial. Es decir, necesitamos un cambio cierto, sí, pero no sustancial, ¿vale? Y en este sentido, recordamos que el procedimiento de modificación de medidas está contemplado en el artículo 775 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, para finalizar, en este quinto bloque, vamos a dar unas pinceladas respecto de las tendencias seguidas por las audiencias provinciales en materia de atribución de
de guarda y custodia, con especial referencia a los supuestos de custodia compartida, ¿vale? Hemos de destacar que este apartado resulta de gran interés y ha sido posible realizarlo a la luz de la Guía de Criterios de Actuación en materia de custodia compartida del Consejo General del Poder Judicial, que lo elabora tras el análisis de 616 sentencias dictadas a lo largo del año 2018 en procedimientos contenciosos en los que alguna de las partes o ambas solicitaban un régimen de custodia compartida. Vemos, por tanto, ahora los resultados de ese estudio en atención a la decisión del tipo de régimen de guarda y custodia adoptado en los 616 casos objeto de análisis, y encontramos que ya en primera instancia se adopta el sistema de guarda y custodia compartida en un importante número de casos, ¿vale? Concretamente en el 41,2%, mientras que en la segunda instancia aumenta este porcentaje, alcanzando casi la mitad de los casos objeto de estudios, el 49,4%, ¿vale? En sentido contrario, la custodia individual materna sí se adopta en un 52,8% de los casos en primera instancia, pero desciende a un porcentaje del 44% en segunda instancia. Y por último, la custodia monoparental paterna, vemos que se adopta en un número muy reducido de los casos, un 5,7%, reduciéndose más si cabe en segunda instancia con tan solo un 5% de custodia paternas finalmente adoptadas. Bien, vamos a ver ahora los criterios que utilizan las audiencias provinciales para decantarse sobre un régimen de guarda y custodia en concreto, ¿vale? Para ello, dividiremos criterios que se utilizan con carácter general para la determinación del tipo de custodia, ya sea compartida o monoparental, criterios a favor de la custodia compartida, criterios a favor de la custodia materna y, por último, aquellos que favorecen un sistema de custodia paterna. Bien, los criterios que utilizan las audiencias provinciales para decantarse por un tipo de régimen de guarda y custodia, cualquiera que sea, ¿vale? Van a ser los informes emitidos por el equipo psicosocial, la audiencia del menor y el régimen de custodia preestablecido. Por su parte, aquellos criterios en los que se fundamentan las audiencias para pronunciarse a favor de una custodia compartida son el ejercicio conjunto en las tareas del cuidado de los hijos antes de la ruptura, el hecho de que se cuente con apoyo de familia extensa para ese cuidado del menor o de los menores, destacando también en este sentido un criterio preferencial de custodia compartida en virtud de disposición legal en alguna de las comunidades autónomas que cuentan con derecho civil propio, ¿vale? Así, por ejemplo, encontramos que en Aragón y País Vasco se viene produciendo una imposición cuasi automática del sistema de guarda y custodia compartida. Por otro lado, encontramos que se constituyen como criterios que favorecen un sistema de guarda individual materna el hecho de que se viniera haciendo un ejercicio exclusivo por parte de la madre en las tareas del cuidado de los hijos durante un tiempo prolongado, con el asentimiento expreso o tácito del progenitor paterno. También la existencia de un vínculo más fuerte de los menores hacia la madre, el hecho de que tenga lugar una distancia relevante del domicilio del padre respecto al lugar habitual de residencia y o del centro escolar, y también los horarios laborales del padre que conllevan incompatibilidad con la adopción de otro tipo de guarda. Y por último, también encontramos como criterio en alguna de las sentencias estudiadas la reseña hacia una cierta inestabilidad personal del padre.
como criterios en los que nuestras audiencias provinciales se apoyan cuando optan por un sistema de guardia y custodia a favor del padre, hemos encontrado el ejercicio exclusivo por parte del padre, ahí pone la madre, pero realmente es por parte del padre, lógicamente, en las tareas del cuidado de los hijos durante un tiempo prolongado con el asentimiento expreso o tácito del otro progenitor, al igual que ocurría en el caso contrario, también la existencia de desavenencias o conflictos importantes entre la madre y los menores, ¿vale? Así como el desplazamiento de la madre a un lugar geográficamente distante del lugar de residencia habitual y estudio de los menores, ¿vale? Son criterios estos por los que se decantan nuestras audiencias provinciales por custodias a favor del padre. Bien, preguntándonos por algún otro criterio importante que tengan en cuenta las audiencias provinciales a la hora de decantarse por un modelo de guardia y custodia u otro, podemos hacer referencia a la relación existente entre los progenitores, ¿vale? Que si bien es una circunstancia que normalmente no es tenida en cuenta como factor relevante, existe una excepción y que está constituida por aquellos casos en los que dicha relación sea tan nefasta que se traduzca en absoluta falta de comunicación y o enfrentamientos directos relevantes que afecten o que puedan afectar a los menores. Por otro lado, también encontramos que la edad de los menores sí cobra gran importancia en dos supuestos, sobre todo, ¿vale? En menores de 0 a 3 años se constituye como un factor determinante para el establecimiento inicial de una custodia monoparental a favor de la madre, ¿vale? Remarcamos ese concepto de inicial a favor de la madre. Y también va a cobrar una gran relevancia en el tramo de edad de entre los 14 y 17 años, al constituirse los deseos expresados por estos como factor determinante a la hora de resolver. Bien, en relación con la postura de las audiencias provinciales respecto a la pensión de alimentos, a la luz de los resultados obtenidos en el estudio elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, observamos que existe una importante variedad en los pronunciamientos con relación a la forma en la que se regulan las contribuciones de los progenitores a los alimentos y gastos de los menores una vez establecida la custodia compartida, ¿vale? Dependiendo dicha variedad de las circunstancias existentes en cada caso concreto, más que de los diferentes criterios de cada una de ellas. Así encontramos pronunciamientos que recogen el sistema tipo, es decir, en el que cada progenitor hará frente a los gastos ordinarios de los menores cuando estos se encuentren en su compañía, y el resto de los gastos, como pueden ser escolarización, gastos farmacéuticos, etcétera, serán satisfechos por mitad. También encontramos pronunciamientos que recogen una cuenta bancaria mancomunada, ¿vale? En la que cada progenitor ingresará en ella la cantidad determinada en sentencia, con cargo a la que irán aquellos gastos de los menores que no pueden directamente ser cubiertos por la estancia de uno u otro. También pronunciamientos en los que se establece un porcentaje de contribución en los gastos de los hijos, ¿vale? Este sistema de porcentaje de contribución viene siendo adoptado en los casos en los que existe disparidad en los ingresos de los progenitores, y se contemplan, ¿vale? En estas sentencias que son objeto del estudio, hemos contemplado dos modos diferentes en su establecimiento. Por un lado, hay algunas que se fijan porcentajes diferentes en las cantidades objeto de ingreso mensual en la cuenta conjunta de la que han de pagarse los gastos de los hijos, y en otras en las que se produce una fijación en exclusiva de determinados gastos al progenitor que cuenta con mayor posibilidad económica. También encontramos una fijación en algunas sentencias, una fijación de pensión de alimentos a favor de los menores con cargo a uno de los progenitores, ¿vale? Nos encontramos este sistema en aquellos supuestos en los que existe una diferencia relevante entre los ingresos de uno y otro progenitor, si bien cabe advertir que sí que
nos hemos encontrado que la cuantía de estas pensiones de alimentos es notablemente inferior a las fijadas en los sistemas de custodia monoparental. Bien, para terminar, vamos a hacer referencia a la postura mantenida por las audiencias provinciales respecto a la atribución de la vivienda familiar. Pues bien, a este respecto hemos de advertir que como regla general encontramos una ausencia de pronunciamiento a este respecto en la mayoría de las sentencias analizadas, ¿vale? Si bien en las que lo encontramos, las audiencias provinciales adoptan diferentes soluciones en atención también a las circunstancias existentes en cada caso, ¿vale? Así, ante un probado y manifiesto desequilibrio económico entre los progenitores, se contempla la atribución del uso de la vivienda que venía constituyendo domicilio familiar al cónyuge más desfavorecido, ¿vale? Es decir, se aplica ese principio de interés más necesitado de protección. Dicha atribución cuenta en la mayoría de los casos con una limitación temporal, ¿vale? Y esta limitación temporal también varía de unos casos a otros, pero en algunas ocasiones dicha limitación es muy corta, 1 año o incluso también hemos encontrado referencia a limitaciones de 1 mes, ¿vale? También encontramos atribución del uso de la vivienda a uno de los progenitores con la obligación de abonar al otro una compensación mensual por dicho uso, ¿vale? Mientras se practique dicho uso. O una alternancia en la atribución, ¿vale? Por largos periodos de tiempo, ¿vale? Normalmente solemos encontrarnos fallos que contemplan esta atribución indicando que será de aplicación hasta la liquidación de las sociedades gananciales o de la división de la cosa común. Por último, también destacar que sí que es cierto que hemos encontrado algún pronunciamiento que recoge el sistema conocido como casa nido, ¿vale? Si bien se constituye como un sistema minoritario y podemos decir que claramente en declive, encontrándonos su fijación en determinados casos aislados en audiencias provinciales de Madrid, Navarra y Vizcaya. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Agradecemos tu participación, Tania. Deseamos a todos que este webinar les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por su asistencia.